Hola, buenos días. Vamos a empezar puntual la sesión y lo primero es, bueno, dar las gracias al doctor Galindo, que nos acoge en su hospital, en el Hospital Universitario 12 de Octubre. Como sabéis, es la tercera sesión intrahospitalaria patrocinada por la Sociedad Madrileña de Ginecología y Obstetricia. Sabéis que queremos crear este vínculo entre todos los hospitales y crear esta conexión mensual en que iremos rotando por todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Bueno, pues hemos tenido la fortuna que Alberto nos ha acogido. Sabéis que la primera fue en el Hospital Puerta de Hierro, patrocinada por el doctor Tirso Medina, y después estuvimos en La Paz el mes pasado con el doctor José Luis Barta. Y bueno, pues ya os anuncio que para septiembre, en julio, haremos sesión clínica y para septiembre, bueno, pues visitaremos el Hospital Clínico San Carlos para una nueva sesión que os publicitaremos. Sin más, doy la palabra y otra vez agradecer al doctor Galindo su aportación y vamos a, después, si el doctor Galindo lo estima oportuno, Alberto, pues si alguien tiene alguna duda, pues podemos abrirlo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Vamos a ver, voy a compartir la pantalla y me gustaría que me confirmarais que se me ve y que se me oye, las dos cosas. A ver, que voy a quitar cosas del medio. Y me gustaría que me dijerais a alguien si se me ve y se me oye. Sí, sí, se ve y se oye. Vale. Y cuando paso las diapositivas se pasan, ¿no? ¿Lo veis que pasa todo? Bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues buenos días a todos. Quiero, lógicamente, comenzar agradeciendo a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Madrid que me hayan ofrecido, me den esta oportunidad para participar en estas sesiones, que les felicito además por esta iniciativa que de alguna forma reavive la actividad de esta sociedad, que estaba un poco así como venida menos en los últimos años y que con la nueva junta directiva parece como que está tomando impulso y desde luego en la medida de las posibilidades que tengamos los demás les apoyaremos todo lo que podamos, ¿no? Entonces, el tema que quiero compartir con vosotros en los próximos minutos es el papel de los factores angiogénicos en la preeclampsia y el retraso del crecimiento intrauterino. Factores que en los últimos años, como probablemente sabéis todos, han tomado un especial protagonismo en la medicina perinatal y desde la primera publicación que se hizo en el año 2003, hace ya más de 20 años, sobre la utilidad de estos factores hasta el día de hoy, la cantidad de literatura que hay sobre su utilidad es enorme y yo voy a intentar sintetizarla en las próximas diapositivas con el fin de que tengáis la información actualizada más útil posible, ¿no? Pero antes de empezar a decir cómo podemos utilizar los factores angiogénicos en la predicción de la preeclampsia y del retraso del crecimiento o en el diagnóstico de estas entidades o en el pronóstico de estas entidades, quiero comenzar haciendo una pequeña introducción para de alguna forma contextualizar cuál puede ser esta utilidad y que todos entendáis bien cómo utilizarlos en la clínica. Mirad, probablemente todos cuando nos explicaron la preeclampsia nos hablaban que la preeclampsia se debía a una insuficiencia placentaria producto pues es una placentación superficial, una deficiente decidualización de las arterias espirales que hacía que esa placenta fuera una placenta insuficiente. Pues bien, en los últimos 20 años, con la incorporación de los factores angiogénicos, esto se ha respetado, pero se ha modificado. Y se ha modificado hasta el punto de que a día de hoy se comprende que estas anomalías que se engloban dentro de lo que llamamos disfunción placentaria tienen dos fases preclínicas y una fase clínica. Hay una fase preclínica precoz que se caracteriza por una placentación superficial, esa deficiente decidualización de las arterias espirales, que tiene lugar en la primera mitad del embarazo, a la que sigue una siguiente fase ya mediada por factores angiogénicos, por un desbalance angiogénico producto de esta placentación insuficiente, de esta hipoxia placentaria, que conduce a que aparezcan las primeras manifestaciones de disfunción endotelial de los endotelios fenestrados en la madre, producto de este desbalance angiogénico. Y este desbalance angiogénico se caracteriza porque esta placenta hipóxica y el sincitio trofoblasto genera grandes cantidades de factores antiangiogénicos, fundamentalmente el SGLT1, que probablemente todos conocéis, que captura dentro del torrente sanguíneo materno
al factor proangiogénico, el PLGF, el factor de crecimiento placentario, impidiendo su unión con el receptor de la membrana endotelial. Y esa captura de ese factor proangiogénico y esa incapacidad de este para unirse al receptor de membrana conduce a los fenómenos de disfunción endotelial. Y estos fenómenos de disfunción endotelial, que son los que más tarde dan lugar a la fase clínica, son fenómenos de disfunción cuyo momento de aparición, combinación y gravedad dependerán de cuánto de grave sea la anomalía placentaria y de si la madre aporta algún tipo de sustrato anómalo también, como por ejemplo madres que tengan disfunción endotelial pregestacional, pues, por ejemplo, pacientes diabéticas o que que tengan una hipertensión o que tengan enfermedades del tejido conectivo, que tengan obesidad, etcétera. Cualquier fenómeno contribuyente por parte de la madre acentuará las manifestaciones clínicas de estos fenómenos de disfunción placentaria. Pues bien, esto es, digamos, la hipótesis, o más que la hipótesis, la teoría etiopatogénica que hemos construido en los últimos años gracias a la aportación de los factores angiogénicos para explicar estos fenómenos de disfunción placentaria y particularmente la preeclampsia y el retraso del crecimiento. Y con esta teoría convivimos en los últimos años. Y como veis, este es un artículo que sustenta esto que os estoy contando, publicado bien recientemente en el Nature Reviews de Cardiology. Sin embargo, toda teoría etiopatogénica tiene lagunas y esta también. Y la laguna viene fundamentalmente de ver qué sucede cuando estudiamos las placentas desde el punto de vista anatomopatológico. Y cuando estudiamos estas placentas, vemos que en las pacientes con una preeclampsia solamente vemos anomalías vellositarias o anomalías vasculares en menos de la mitad de los casos. Es decir, que no en todas las preeclampsias y en todo el retraso del crecimiento vemos esos fenómenos de disfunción placentaria, esos fenómenos de desigualización insuficiente de las arterias espirales que pensábamos ver si esta teoría etiopatogénica que os acabo de contar fuera cierto. Y de hecho, también se ha podido constatar cómo en pacientes que no hacen una preeclampsia, que no tienen un retraso del crecimiento de sus hijos, también se ven estas lesiones vellositarias, estas lesiones vasculares. Por tanto, esta teoría tiene, insisto, puntos débiles que no satisfacen, esta teoría no satisface todas las formas de preeclampsia y todas las formas de retraso del crecimiento que vemos en la clínica diaria. Y por eso, a día de hoy, se interpreta que la preeclampsia y el retraso del crecimiento son entidades que tienen diferentes mecanismos o diferentes vías a las cuales se puede llegar para dar lugar a estos fenómenos de disfunción placentaria. Tendríamos, por tanto, en líneas generales, dos vías. La vía que podríamos llamar la preeclampsia placentaria, que esta sería la que obedecería a esta teoría etiopatogénica que os he contado anteriormente, placentación insuficiente que tiene lugar en la primera mitad de la gestación, deficiente remodelado de las arterias espirales, estrés oxidativo en la placenta y fundamentalmente conduciría a las preeclampsias de debut precoz, que son las preeclampsias que conocéis, que son las que tienen un perfil clínico de gravedad mayor y habitualmente asociadas a retraso del crecimiento. Insisto, preeclampsias o disfunciones placentarias de origen placentario. Y por otro lado, tendríamos lo que podríamos llamar preeclampsias de origen materno, en las cuales la placenta es normal, la placenta no es insuficiente, la placenta se ha construido normalmente en la primera mitad del embarazo. Sin embargo, esta placenta se ve sometida a fenómenos posteriormente, fenómenos que conducen también a estrés vellositario, a hipoxia placentaria, placentas que están sobreexigidas, como por ejemplo son placentas en las que el feto es muy grande o placentas, por ejemplo, en embarazos múltiples, donde son placentas que son insuficientes tardíamente, producto de que están sobreexigidas bien por demandas muy elevadas por parte de fetos muy grandes para la edad gestacional, o bien embarazos múltiples, o bien fenómenos sobrevenidos por parte de la madre, como por ejemplo se pueden ver en pacientes con sobrepeso
en pacientes con diabetes mellitus, en pacientes con hipertensión crónica, etc. Y estas se caracterizarían por ser preeclampsias de debut tardío y en las cuales es raro observar retraso del crecimiento. Por tanto, son dos preeclampsias, dos formas diferentes de disfunción placentaria. Aunque es verdad que tendrían en común las dos los fenómenos de estrés del sincitio trofoblasto que conducirían teóricamente a una elevación de los factores antiangiogénicos que están producidos, insisto, en el sincitio trofoblasto. Esto es así hasta el punto de que bien recientemente se habla ya de preeclampsia tipo 1 y preeclampsia tipo 2. La preeclampsia tipo 1 sería la preeclampsia que sería producto de una disfunción placentaria, que sería generalmente se caracterizaría por su debut precoz, por su elevada asociación a retraso del crecimiento, porque los factores, el cociente angiogénico, donde el numerador es el factor antiangiogénico, el SGLT1, y el denominador es el factor de crecimiento placentario, estaría muy elevado. Estas pacientes además se caracterizarían por tener un gasto cardíaco muy bajo y unas resistencias vasculares periféricas muy altas. Entonces, estas son las preeclampsias que habitualmente vemos en las pacientes que son nuligestas o nulíparas, mejor dicho, que tienen antecedentes de una preeclampsia en embarazos anteriores, en diabetes mellitus insulinodependientes, con anticuerpos antifosfolípidos o en embarazos obtenidos por ovodonación. Estas pacientes con preeclampsias de origen placentario serían las que mejor detectaríamos con el cribado combinado que hacemos en el primer trimestre, son las que se beneficiarían de la administración precoz de aspirina y en algunos casos incluso de heparina para la prevención de estas preeclampsias, y la vigilancia incluiría lógicamente la clínica, el laboratorio, los marcadores angiogénicos, el ecodoppler, y está llegando ya el estudio de la función cardíaca materna para la monitorización de estas pacientes y el control de su tratamiento. Sin embargo, las preeclampsias tipo 2 se caracterizarían no por una disfunción placentaria, sino porque son preeclampsias producto de una mala adaptación cardiovascular materna. Son pacientes en las cuales el corazón no se adapta bien a la sobrecarga de la gestación y son generalmente preeclampsias de debut tardío, donde el feto suele ser grande para la edad gestacional o son embarazos múltiples. El perfil angiogénico es bastante más normal, de tal manera que en estas preeclampsias la contribución de los factores angiogénicos va a ser mucho menor, porque no hay tanto desbalance angiogénico como tiene lugar en las preeclampsias tipo 1. El gasto cardíaco está muy aumentado en estas pacientes, las resistencias vasculares periféricas están muy bajas, a pesar de lo cual el corazón fracasa, el corazón está poniendo todo de su parte para intentar adaptarse a esta situación de alta demanda que supone esta gestación, y a pesar de lo cual la placenta fracasa y por eso aparece la preeclampsia y puede aparecer las manifestaciones de disfunción placentaria. Son preeclampsias que habitualmente vemos en pacientes obesas, en pacientes con gestación múltiple, en pacientes con insuficiencia renal crónica, en pacientes con hipertensión crónica, que también vamos a intentar cribar con los factores, con el cribado combinado, pero aquí el resultado va a ser mucho menor. Aquí es donde se van a acumular los falsos negativos del cribado de preeclampsia en el primer trimestre. Estas son las preeclampsias tardías que no detecta el cribado de preeclampsia en el primer trimestre, que no las vamos a evitar con aspirina, que en este tipo de pacientes las medidas que nosotros vamos a poder recomendar para prevenir estas formas de preeclampsia son el ejercicio, el control del peso, el control de la glucemia y, eso sí, la vigilancia de alguna forma de estas madres será semejante a las que hacemos en las preeclampsias tipo 1. Pero como veis son dos perfiles diferentes y a lo que voy, intentando contextualizar la utilidad de los factores angiogénicos, no pidamos en las preeclampsias tipo 2 mucha contribución de los factores angiogénicos, porque aquí el desbalance es mucho menos acusado y donde más, digamos, en rol van a ser en las preeclampsias o las disfunciones placentarias de origen placentario, que son las que debutan precozmente. Como síntesis de todo esto, fijaros que el desbalance angiogénico está presente en la inmensa mayoría de las preeclampsias de debut precoz y solamente lo está en la mitad o algo menos de la mitad de los casos de preeclampsia tardía. El problema es que estas preeclampsias de origen de debut tardío son la inmensa mayoría. Son la inmensa mayoría, entonces, digamos,
que los factores angiogénicos nos van a ser de mucha utilidad en las formas precoces de la enfermedad, que son las minoritarias, pero que también es verdad que son generalmente las más graves. ¿De acuerdo? Entonces, con este preámbulo ya nos metemos de lleno en ver qué utilidad tienen para la predicción de la disfunción placentaria, preeclampsia, retraso del crecimiento, para el diagnóstico y para el pronóstico. Bien, empezando con a lo largo de toda la gestación. Empezando con la predicción de la preeclampsia. Mirad, probablemente en todos los hospitales en los que trabajáis vosotros ahora, los que me estáis escuchando, hay instaurado un cribado precoz de la preeclampsia. El cribado precoz de la preeclampsia que mejores resultados da, y eso está archidemostrado, es aquel que combina los factores maternos, la tensión arterial de la madre, el índice de pulsatilidad medio de arterias uterinas y el factor de crecimiento placentario. ¿De acuerdo? Los mejores resultados se obtienen con esta combinación, mucho mejor que la combinación con la papa que utilizamos para el cribado de neoploidía. Por tanto, este es el mejor cribado, y eso sí, vuelvo a lo mismo. ¿En qué preeclampsias los resultados son mejores? Los resultados son mejores en las preeclampsias que son de origen digamos, las preeclampsias precoces. Fijaros que detectamos precozmente o predecimos precozmente el 90% de las preeclampsias que debutan antes de la semana 34. Algo más del 80% de las preeclampsias pretérmino, pero de las preeclampsias a término solamente llega a menos del 50%. Por tanto, insisto, la utilidad de los factores angiogénicos en las formas precoces de enfermedad. ¿Este cribado es útil para predecir retraso del crecimiento? La respuesta es sí, pero menos. De tal manera que fundamentalmente lo que predice este cribado son las formas, el retraso del crecimiento que va asociado a preeclampsia. Cuando el CIR precoz va asociado a preeclampsia, la tasa de detección utilizando el mismo cribado es muy elevada. Sin embargo, para predecir CIR precoz no asociado a preeclampsia, los resultados, como veis, son bastante menores, pero bastante peores. De tal manera que es verdad que lo podemos utilizar el mismo cribado para predecir retraso del crecimiento como una derivada de este cribado de preeclampsia, pero los resultados no son tan buenos como para la preeclampsia y son buenos especialmente en el CIR cuando va asociado a preeclampsia. Por otra parte, el cribado de retraso del crecimiento, en principio, no tiene tantos partidarios como el cribado de preeclampsia porque no es evitable el retraso del crecimiento. A día de hoy no hay ninguna herramienta que nos permita evitar un retraso del crecimiento a diferencia de lo que sucede con la preeclampsia. Otra utilidad importantísima es, imaginad, vosotros tenéis una paciente a la que le habéis hecho un cribado de preeclampsia en el primer trimestre, le habéis dicho que tiene alto riesgo de preeclampsia, un riesgo de, pongamos, de 1 en 70, le recomendáis que tome aspirina, que la empiece a tomar desde el momento que le hacéis el cribado, le dais el alto riesgo y que la deje de tomar en semana 36. Y la mujer convive durante 24 semanas o 23 semanas con la posibilidad de desarrollar una preeclampsia. Y sabemos que la mayoría de estas pacientes no van a hacer una preeclampsia en absoluto. Sin embargo, la mujer convive con esa idea durante 5 meses de la gestación que se le hacen bien largos. Esto no es como el cribado de neuploidías, que cuando tú a una mujer le dices que el niño tiene alto riesgo de tener una trisomía del par 21, ese mismo día se puede hacer un test prenatal no invasivo o una prueba invasiva y a los pocos días conocer el resultado de si su hijo tiene o no trisomía 21. En el caso de la preeclampsia, esto no lo tenemos. Entonces, sería ideal tener algún tipo de estrategia que nos permitiera reclasificar el riesgo de estas pacientes y ver si realmente son de alto riesgo o no. Y esto es lo que hicimos hace algunos años nosotros aquí en el 12 de octubre y vimos que a pacientes que estaban etiquetadas desde el primer trimestre como de alto riesgo de preeclampsia, en el primer trimestre les hacíamos una determinación de factores angiogénicos en la semana 24 o 26 de gestación. Y pudimos ver que en aquellos casos en los que los factores, el cociente SGLT1, PLGF, denominador, numerador, era normal, la probabilidad de que hicieran una preeclampsia o un retraso del crecimiento era nula, de tal manera que fijaros que el valor predictivo negativo era del 100%. Sin embargo,
A esas pacientes que estaban etiquetadas como de alto riesgo en primer trimestre, si se les hacía este ratio y el ratio daba alto, detectábamos el 100% de las preeclampsias y de los retrasos de crecimiento de origen o de debut precoz. Por tanto, esa estación intermedia en semana 24-26 es muy útil para reclasificar o reestratificar el riesgo de estas pacientes. A unas tranquilizarlas, a las más, a la mayoría las vas a tranquilizar, les vas a decir, estén tranquilas, ustedes tienen muy bajo riesgo de tener una preeclampsia o su hijo tener un retraso del crecimiento, o por el contrario, a ustedes las vamos a vigilar más de cerca porque tienen alto riesgo de tener esta complicación. Y una derivada de este artículo nuestro fue lo que han hecho en el Vall d'Hebron de Barcelona, un artículo muy bonito que os recomiendo que leáis, un artículo publicado recientemente el año pasado en el JAMA, donde pudieron, utilizando esta misma estrategia, decir, bueno, pues a estas pacientes que están tomando aspirina desde la semana 12 o 13, a las pacientes que tienen un cociente SPT1-PLGF normal, y por normal se entiende menos de 38, que son la mayoría, más del 90%, les voy a decir, dejen ustedes de tomar aspirina. No hace falta que sigan tomando aspirina porque ustedes no tienen alto riesgo de tener preeclampsia precoz y por tanto no hace falta que sigan tomando aspirina. Bueno, pues este grupo del Vall d'Hebron comprobó que dejar de tomar la aspirina no solamente no contribuía negativamente a observar más tasas de preeclampsia en estas pacientes, sino que se pudo constatar como las tasas de preeclampsia en estas pacientes que dejaban de tomar aspirina eran las mismas que en aquellas pacientes en las cuales seguían con la aspirina hasta la semana 36, sino que además vieron que las complicaciones asociadas a la toma de aspirina eran mucho menores que en las pacientes que seguían tomando la aspirina. Por tanto, parece lógico establecer una estación intermedia basada en factores angiogénicos en el segundo trimestre de la gestación, entre las 24 y las 28 semanas, y esas mujeres, insisto, que estaban tomando aspirina todos los días, sus 150 miligramos de ácido acetil salicílico, decirles, miren, no hace falta que lo sigan tomando, ustedes no van a tener una preeclampsia precoz, y si la tienen, será una preeclampsia tardía, y esa no la vamos a evitar con la aspirina, ¿de acuerdo? Por tanto, insisto, una utilidad muy, muy importante del uso de los factores angiogénicos, esta reclasificación de riesgo. Otra utilidad muy importante, ayuda para el diagnóstico. Mirad, se estima que 1 de cada 3 pacientes a lo largo del embarazo van a tener en algún momento, o el médico que las vea, va a sospechar que tienen una preeclampsia, por diferentes motivos. Bien, porque tienen dolor de cabeza, porque tienen una tensión arterial sistólica o diastólica alguna vez un poquito alta, porque tienen edemas, porque tiene el feto que si crece o no crece, en fin, 1 de cada 3. Entonces vas a tener la sospecha, la duda de si esta paciente tiene una preeclampsia o no. Entonces sería ideal, fijaros que es algo bastante común, tener una herramienta objetiva, algo que tú puedas medir y a ser posible que tengas el resultado pronto, que te permita decir, bueno, esta sospecha en efecto es una sospecha fuerte, por tanto esta paciente la voy a seguir de cerca, o por el contrario, esta paciente no tiene una preeclampsia o no va a hacer una preeclampsia. Pues bien, este es un estudio importantísimo, publicado también hace ya algunos años. Es un clásico, aunque tiene solamente 8 años de vigencia. El estudio Prognosis, publicado en el New England en el año 2016, donde se constató que a pacientes con sospecha clínica, analítica o ecográfica de preeclampsia, entre las semanas 24 y 37, cuando tenían un cociente por debajo de 38, uno podía descartar un altísimo margen de confianza que esa paciente en una semana no va a hacer una preeclampsia prácticamente con toda seguridad. Y por el contrario, cuando el cociente estaba alto, la probabilidad del valor predictivo positivo de que esta paciente haga en el próximo mes, en las próximas 4 semanas, una preeclampsia era muy alto. Por tanto, con una cosa que tú puedes medir, que el laboratorio te da una medida y tú con esa medida estratificas o reclasificas a esa paciente como de alto o bajo riesgo de preeclampsia. Y una derivada de este estudio es otro que se publicó 3 años más tarde, donde se constató que este efecto protector del cociente angiogénico, factor antiangiogénico versus
factor angiogénico se mantenía en el tiempo. Fijaros que el valor predictivo negativo a las 4 semanas es del 94%. Por tanto, es extremadamente improbable que una mujer en la que ha sospechado una preeclampsia le haces un cociente SFLT1-PLGF y te da por debajo de 38, es extremadamente improbable que en el próximo mes, en las próximas 4 semanas, te haga una preeclampsia. Por tanto, insisto, una herramienta o una utilidad muy importante. ¿Qué sucede con el retraso del crecimiento? 3/4 de lo mismo. ¿Cuántas veces tenéis delante de vosotros un feto que es pequeño para la edad gestacional, que no sabéis si es un feto pequeño, constitucional, que son la mayoría, o un feto con un retraso del crecimiento de origen placentario? ¿Qué podéis hacer para salir de dudas? Volvemos a lo mismo. Factores antiangiogénicos o el cociente SFLT1-PLGF. En este estudio concretamente solamente se utilizó el factor proangiogénico y se pudo ver que comparativamente con otras cosas que habitualmente hacemos en la clínica, el factor que más permitía discriminar quién es quién, si el feto es pequeño o el feto es un retraso del crecimiento, era precisamente el PLGF. De tal manera que los valores bajos de PLGF se asocian al retraso del crecimiento, mientras que los valores normales de PLGF son valores que se asocian a feto pequeño para la edad gestacional. Por tanto, insisto, algo medible, fácilmente objetivable, que te permite saber qué tienes delante, si un feto pequeño o un feto con retraso de crecimiento. Otro estudio muy bonito también del grupo de Valdebrón, publicado en el British Journal hace un par de años, donde precisamente en fetos de estos que tienen en común que son pequeños, dices, bueno, pues voy a medir el factor antiangiogénico y el factor angiogénico para predecir tiempo hasta el parto. Bueno, pues fijaros que cuando el cociente SFLT1-PLG está por debajo de 38, prácticamente todos los embarazos continúan, digamos, en marcha en las siguientes 4 semanas. Y cuanto más alto está el cociente, más probable es que las mujeres vayan dando a luz en las próximas semanas. Como veis, en negro veis las mujeres que han tenido que dar a luz. Y fijaros cómo prácticamente cuanto más elevado está el cociente, por encima de 85, 110, 201, 155, cuanto más elevado está el cociente, más grande es la barra que está oscura. De manera que son mujeres en las que por diferentes motivos ha habido que finalizar el embarazo. Por tanto, veis también otra utilidad de este cociente SFLT1-PLGF en fetos que son pequeños para la edad gestacional o que tienen un retraso del crecimiento. Voy acabando. Utilidad para el pronóstico. Mirad, hay una buena correlación entre la magnitud de la elevación del cociente SFLT1-PLGF y la gravedad de la disfunción placentaria que tenéis delante. Cuanto más grave sea la preeclampsia, más elevado está el cociente SFLT1-PLGF. Por tanto, si tenéis una preeclampsia delante, que tenéis recién diagnosticada con su hipertensión, su proteinuria, y le hacéis un cociente SFLT1-PLGF, cuanto más alto esté, más preocupados tenéis que estar, hasta el punto de que en algunos casos, incluso, aunque la paciente clínicamente esté bien, se debe recomendar el ingreso hospitalario por el alto riesgo de que esta mujer desarrolle complicaciones. Este es un aspecto muy importante en el que voy a insistir un poco a continuación. Por ejemplo, un artículo se publicó hace ya algunos años por el grupo de Boston, en el que trabaja Karu Manchi, donde los pioneros de los marcadores angiogénicos pudieron constatar que en pacientes con sospecha de preeclampsia, fijaros que en aquellas pacientes que tenían un cociente SFLT1-PLGF por encima de 85, el 86% de ellas habían dado a luz en las siguientes 2 semanas desde el diagnóstico. Mientras que, por el contrario, cuando el factor estaba por debajo de 85, la mayoría seguían embarazadas. Es decir, cuanto más alto está el cociente, más probable es que se tenga que desencadenar el parto en los siguientes días. Y este es un estudio nuestro, donde pudimos ver, ya hace algunos años, fijaros que este estudio tiene ya 10 años, que cuanto más, cuando el ratio estaba por encima de 655, que es cocientes por encima del tercer cuartil en pacientes que tienen una preeclampsia, la mayoría daban a luz, la mayoría de estas mujeres daban a luz en las siguientes 48 horas, el 92%, mientras que cuando los valores del cociente estaban por debajo del tercer cuartil,
la mayoría, el 60%, seguían embarazadas después de las 48 horas del diagnóstico. Por tanto, insisto, cuando tengáis en la urgencia, acabéis de diagnosticar una preeclampsia con su hipertensión y su proteinuria, con la combinación clínica o de laboratorio que tenga, le hacéis los factores angiogénicos y podéis estimar con bastante precisión cuánto tiempo previsiblemente le queda a ese embarazo de vigencia. Fijaros, este es un estudio multicéntrico que hicimos aquí en España, que lo lideramos aquí en el 12 de octubre, donde reclutamos un montón de embarazadas que tenían todas en común tener un cociente altísimo del ratio SFT1-PLGF, por encima de 655. Fijaros que la media hasta el parto fue de 4 días, solamente de 4 días, desde el diagnóstico de si tenían una preeclampsia, desde el diagnóstico al parto, 4 días. Si no tenían una preeclampsia, 7 días. ¿De acuerdo? Fijaros la cantidad de complicaciones que hicieron estas madres. 99 de ellas hicieron complicaciones graves, hasta el punto que el 12% hicieron un síndrome de Hell, y lo que, fijaros, complicaciones temibles, un 11% de ellas hicieron una abrupción. Por eso, en estas gestantes en las cuales diagnosticáis una preeclampsia, hacéis una determinación del factor angiogénico y antiangiogénico y os da un ratio por encima de 155, es indicación sine qua non de ingreso hospitalario, porque fijaros la elevadísima probabilidad de que desarrollen una complicación muy grave que, como la paciente no esté en el hospital, probablemente conducirá a que el feto se muera. Por tanto, son, insisto, derivadas clínicas de utilizar el cociente de los factores angiogénicos para el manejo de estas gestaciones. Y esto es muy importante. Fijaros lo que observamos. Las complicaciones maternas estaban presentes prácticamente a cualquier edad gestacional. Y el 30% de los casos en los cuales el diagnóstico se hizo entre la 35 y la 37 semana hicieron complicaciones maternas graves. Y por el contrario, complicaciones neonatales, no hubo ningún caso a esta edad gestacional. ¿Esto qué implica? Pues muy sencillo. Si yo diagnostico en semana 34 una preeclampsia, tiene un cociente SFT1-PLGF por encima de 655, ¿qué sentido tiene prolongar el embarazo? Si el niño está madurado y está en un hospital donde el equipo de neonatología sea un equipo que se pueda hacer cargo de un niño de 34 o 35 semanas, que son la mayoría. Pues probablemente no tiene ningún sentido, porque lo único que hacemos prolongando el embarazo es exponer a la madre a un alto riesgo de tener cualquier complicación grave, mientras que no aportamos prácticamente ningún beneficio al recién nacido. Entonces, probablemente llegará el momento en que tengamos que tomar decisiones clínicas basadas en el factor, en el cociente SFT1-PLGF. De hecho, nosotros ya las estamos tomando en algunos casos en este hospital en base a esto. Y fijaros otro estudio muy bonito también, que lo lideró el Hospital Clínico de Barcelona, y nosotros tuvimos la fortuna de participar con ellos, y se publicó en el American Journal hace 3 años, que eran preeclampsias que tenían preeclampsias de embarazos únicos entre la 34 y la 37 semana, en las cuales las dividimos en 2 grupos. A todas les hacíamos factores angiogénicos, pero en unas lo utilizábamos el factor angiogénico y en otras no se utilizaba el factor angiogénico, de hecho ni se conocía ni se miraba. Y lo que hacíamos era, cuando el PLGF estaba por debajo de 60 picogramos mililitro, que es por debajo del percentil 5, con independencia de cómo estuviera la madre y el niño, finalizábamos el embarazo. ¿De acuerdo? En unas las manejábamos de forma clásica, tomábamos decisiones basadas en la clínica materna, en el laboratorio o en cómo estuviera el feto, y en las otras interveníamos en función de cómo estuviera el PLGF. ¿Qué observamos? Pues lo que observamos es que en las pacientes en las que interveníamos en base al conocimiento del factor de crecimiento placentario, el PLGF, conseguimos que de forma sustancial hubiera una reducción de la cantidad de pacientes que progresaban a una preeclampsia con criterios de gravedad. Nos anticipábamos en el tiempo y evitábamos complicaciones maternas gracias a la utilidad del factor de crecimiento placentario. Y anticiparnos en el tiempo no solamente protegía a la madre, sino que además no perjudicaba al recién nacido. Es decir, anticipar a lo mejor 2, 3, 4, 5 días, 7 días el parto de esta gestante antes de que hiciera una complicación,
no suponía problemas para el recién nacido. Por tanto, fijaros qué utilidades tan importantes del empleo en la clínica de los factores angiogénicos en el manejo de estas gestantes, ¿no? ¿Qué hacemos en el retraso del crecimiento? Pues, fijaros, muy útil también. Y esto soluciona problemas que tenemos todos en la clínica diaria. ¿Cuántas veces habéis visto un CIR estadio 1 en vuestros hospitales que no sabéis qué recorrido va a tener en el tiempo? Un CIR estadio 1 en ocasiones puede progresar muy lentamente y a lo mejor el embarazo aguanta 6 semanas, 5 semanas, 7 semanas, hasta que tienes que acabarlo porque la madre hace una preeclampsia o porque el niño se deteriora. Sin embargo, hay algunos CIRES de estadio 1 que van a progresar rápidamente a una forma grave, a un CIR estadio 3, a un CIR estadio 4, y vas a tener que finalizar el embarazo en 24 o 48 horas. Dices tú, ¿puedo yo saber quién es quién una vez que tengo hecho el diagnóstico de CIR estadio 1? Pues sí, la respuesta es sí. ¿Cómo? Pues una vez más, utilizando los factores angiogénicos. Escenario clínico. Tengo recién diagnosticado un CIR estadio 1. Le hago factores angiogénicos. Fijaros, si el cociente os da por debajo de 85, la mediana hasta el parto son prácticamente 6 semanas, 41 días. Por el contrario, si el cociente está por encima de 85, la mediana hasta el parto son 11 días. Diferencias bien importantes que te permiten, de alguna forma, asesorar a los padres, informarles qué es esperable en cada caso. Por supuesto, informar a los neonatólogos. Por supuesto, decidir cuándo administrar los corticoides. Si los corticoides, si este cociente está por debajo de 85, no tengas prisa en administrar los corticoides. Previsiblemente la vigencia de este embarazo va a ser mucha en términos de semanas y sin embargo, por el contrario, si el cociente está muy elevado, ahí sí que tienes que darte prisa en llevar al niño a un hospital que tenga un buen servicio de neonatología, ir administrando los corticoides, etc. Por tanto, insisto, fijaros qué utilidades tan importantes. E incluso en niños con CIRES muy precoces en semana 32, y este es un estudio nuestro también que publicamos hace poco, donde teníamos CIRES, más de 200 CIRES, que son difíciles de reclutar, todos aquí en el 12 de octubre, con una edad gestacional mediana al diagnóstico de 26 semanas. Fijaros que la mayoría sobrevivieron, casi el 90%, y todos los diagnosticados por encima de la 28 semana sobrevivieron. Pero claro, la pregunta es, cuando yo diagnostico un CIR en semana 25, ¿qué va a pasar con este niño? ¿En semana 26? ¿En semana 24? Son preguntas, dices tú, bueno, a priori tú eres pesimista, ¿no? Dices, un CIR en semana 24, madre mía, que a lo mejor pesa 450 gramos, 500 gramos, 520 gramos. ¿Qué es esperable en este caso? ¿Podemos apoyarnos en factores angiogénicos? La respuesta es, una vez más, sí. De hecho, fijaros que en términos de supervivencia, lo que mejor predice el pronóstico de estos pacientes se ve mal quizás en la gráfica, es la combinación del peso fetal estimado y el PLGF. En nuestra experiencia es lo que mejor predice la supervivencia en estos casos, pero además observamos que el punto de corte con el mejor balance sensibilidad-especificidad era un punto de corte de 37 picogramos mililitro de PLGF, que es un percentil 1. ¿Y esto qué significó? Pues significó, por ejemplo, que en estos pacientes en los cuales el peso fetal estimado, por ejemplo, estaba entre 300 y 500 gramos y el PLGF estaba por debajo de 37, la supervivencia de estos niños fue sustancialmente inferior que aquellos que tuvieron un PLGF por encima de 37. ¿Y por qué? Pues porque el PLGF por debajo de 37, la vigencia hasta el parto es mucho menor, la ganancia de peso del niño desde el diagnóstico hasta el nacimiento es mucho menor y todo eso conduce a que la supervivencia sea mucho menor. Por tanto, una vez más, lo llevamos a la clínica. Diagnosticáis hoy viernes un retraso del crecimiento en una gestación de 26 semanas y queréis asesorar a los padres. Tenéis un CIR estadio 1, un CIR precoz de origen placentario y queréis asesorar a los padres y hablar con los neonatólogos. ¿En qué os podéis apoyar más allá de vuestra experiencia, en vuestra intuición y en vuestro talento? En los factores angiogénicos. Si el PLGF os da por encima de 37, es esperable que este embarazo dure varias semanas
y el pronóstico es bastante mejor que si el PLGF está por debajo de 37, que insisto es el percentil 1 para estas semanas de gestación. Por lo tanto, tenéis, insisto, una herramienta muy útil, muy sencilla. Esto no es laboratorio dependiente, esto es un número fácil de interpretar, fácil de leer, fácil de juzgar y fácil de informar en consecuencia a padres y a neonatólogos. ¿De acuerdo? Todo esto lo estamos llevando a la inteligencia artificial. Ya concluyo con esto. Estamos trabajando con ingenieros biomédicos aquí en el 12 de octubre y hemos hecho trabajos con ellos para intentar predecir complicaciones que en los tiempos que corren parece inevitable trabajar con la inteligencia artificial y lo estamos haciendo nosotros también con ingenieros biomédicos de la Universidad Complutense de Madrid y les hemos dado nuestros datos clínicos muy bien recogidos para que nos ayuden con toda su sabiduría a la predicción, al desarrollo de modelos que nos permitan pues, resolver cuestiones que nos preocupan mucho en la clínica. Esto que os estoy hablando de cuánto tiempo le queda a un embarazo en el que haya diagnosticado una preeclampsia, qué riesgo hay de que esta preeclampsia se convierta en un síndrome de HELP o que esta embarazada haga una abrupción. Y les dimos datos y los datos de muchas pacientes reclutadas a lo largo de los años y nos han ayudado mucho y nos han permitido desarrollar modelos que, como veis a continuación, nos permiten predecir muy bien utilizando estas variables que les dimos tanto al diagnóstico y desde luego los factores angiogénicos forman una parte esencial de estos modelos, nos permiten predecir con un alto valor predictivo positivo y negativo qué embarazadas van a tener que dar a luz en menos de una semana y qué embarazadas no van a dar a luz en menos de una semana y qué embarazadas tienen alto riesgo de tener un HELP o desarrollar una abrupción, que son pacientes que lógicamente se benefician de estar ingresadas, de tener una vigilancia intensiva y probablemente de finalizar pronto el embarazo antes de que hagan la complicación y que embarazadas, por el contrario, tienen un bajo riesgo de desarrollar estas complicaciones, que es lo que veis aquí, un 90% valor predictivo negativo, son embarazadas en las cuales podemos estar bastante tranquilos de que es improbable, muy improbable, que desarrollen estas complicaciones. Esto no ha hecho más que llegar la inteligencia artificial y probablemente podremos, y de hecho ya lo estamos haciendo, desarrollar calculadoras que nos permitan, ante cualquier preeclampsia, y introduciendo la información básica que consideramos necesaria, entre la cual está el peso fetal estimado, los factores angiogénicos, el Doppler de uterinas, la edad gestacional, diagnóstico, etcétera, meterlo en una calculadora y que la calculadora te diga el riesgo que tiene esta paciente de tener un parto en los próximos 7 días o de tener una preeclampsia, un HELP o tener una abrupción. Esto está llegando y lo podremos ver todos bien pronto. Concluyo con esta última diapositiva, donde es el resumen de lo que he procurado intentar convenceros. Seguramente muchos de vosotros ya estáis convencidos, algún escéptico a lo mejor quizás todavía no. Bueno, pues a estos escépticos he intentado convenceros de la utilidad de estos factores angiogénicos, que son marcadores de disfunción placentaria, especialmente útiles, y me vuelvo a lo que dije al principio, en las formas de debut precoz, en las formas precoces de la enfermedad, no tanto en las formas de debut tardío, muy útiles para el cribado precoz de preeclampsia de origen placentario, no tanto para el retraso del crecimiento de origen placentario, donde los resultados son peores, sobre todo si el CIR no se asocia a preeclampsia. Muy útil para descartar preeclampsia en situaciones de sospecha en la urgencia. La 24-26 semana con un momento idóneo para reclasificar a los pacientes de alto riesgo que vienen desde el primer trimestre con ese San Benito puesto de alto riesgo de preeclampsia, que los podemos tranquilizar en semana 24-26, al 90% de ellas les vamos a poder decir que se olviden durante unas cuantas semanas de que van a hacer una preeclampsia, que tiene utilidad para el pronóstico, tanto de la preeclampsia como del CIR, y nos puede permitir personalizar en los tiempos que corren de medicina individualizada. Los factores angiogénicos nos permiten personalizar la vigilancia de una gestación complicada con la disfunción placentaria y parece, y se está empezando a publicar en ello, que quizás estos factores angiogénicos también puedan tener alguna utilidad en el parto prematuro o en la rotura prematura de membranas pretérmino, pero sobre esto la evidencia disponible todavía es mucho más pequeña y por eso no he querido hablar de ello en esta presentación, donde nos hemos concentrado en preeclampsia y el CID. Y por último, como acabo de deciros, la inteligencia artificial puede quizás, ya está haciéndolo,
en el futuro próximo, pero yo creo que ya en el presente, a predecir con mayor precisión las complicaciones asociadas a la disfunción placentaria precoz. Y esto es todo. Os agradezco mucho vuestra atención. Os pido disculpas de nuevo por este contratiempo de última hora en que he perdido la conexión y estoy abierto a las preguntas. Si queréis hacerme alguna pregunta, encantado de responderla. Muchas gracias, Alberto. Si quizás esto veremos a la cámara. Gracias por esta clase magistral que nos ha sido súper útil y súper clara. Y bueno, yo sí quería hacerte una pregunta. Está claro lo que nos cuentas de la utilidad en el diagnóstico de la mujer preeclántica y la toma de decisiones en la mujer con preeclampsia, ¿no? Y creo que eso queda clarísimo. Yo he tenido muchas charlas a hablar del screening en el primer trimestre, ¿no? Sobre la rentabilidad, el coste efectivo de hacerlo, ¿no? Has hablado claramente que es muy útil en las pacientes con preeclampsia tipo 1, ¿no? O precoces, y que esas son las menos. Entonces, bueno, como tú dices muy bien, se está adoptando en todos los hospitales de Madrid y se está haciendo un cribado universal. ¿Crees eso que es razonable hacerlo o crees que a lo mejor había que hacerlo solo en pacientes de riesgo? ¿Qué opinas? Porque yo te he oído hace muchos años hablar sobre el coste-beneficio que era altísimo para evitar pocos casos y no sé si has cambiado de opinión o no. Sí, bueno, realmente lo que te obliga es esto a tener los pies en el suelo. Realmente hace falta un esfuerzo monumental para cribar la preeclampsia en el primer trimestre, pues porque sí, porque es verdad que tienes que cribar a muchas pacientes para prevenir una preeclampsia, que realmente más que prevenir lo que haces es retrasar su inicio, pero bueno, es cierto que conviertes preeclampsias que iban a estar destinadas a debutar muy precozmente, a debutar en momentos más tardíos del embarazo, probablemente con un perfil de gravedad menor y donde la toma de decisiones clínicas, como por ejemplo finalizar el embarazo, es más fácil, ¿no? Entonces, es cierto que si uno tiene en cuenta todo esto, pues merece la pena hacer el cribado, pero bueno, hay que hacer un esfuerzo muy importante, tienes que tener una maquinaria muy bien engrasada para hacer el cribado como Dios manda. A lo largo de estos años he visto que mucha gente presumía de hacer cribado de preeclampsia en primer trimestre, pero cuando veías cómo lo hacían pseudo cribados de preeclampsia en primer trimestre. Es decir, no todo el mundo hacía las cosas con la ortodoxia que es necesario hacerlas, ¿no? Cuando hablas del cribado, ¿hablas del cribado clínico o cribado Cribado combinado, combinado? utilizando pues, todo lo que hay que incluir, que es la tensión arterial de la madre, uterinas, PLGF y los datos maternos, ¿no? Entonces, el cribado, propiamente dicho, el cribado del estudio ASPRE, el cribado de alguna forma promovido por la Escuela de Nicolaides en Londres. Este es el cribado universal que intentamos que se haga en todos los sitios, que es el que recomienda la SEGO, de hecho, y que es el que, bueno, pues el que tenemos que intentar hacer, pero soy consciente y de hecho esto lo que alimentaba mi escepticismo, las dificultades que conlleva implantarlo en tu día a día, porque bueno, pues y yo soy jefe de servicio y esto te obliga a ver cómo adecuar los recursos que tienes para hacer esto como Dios manda, porque claro, aumentas el contenido de la ecografía del primer trimestre, tienes que darle más tiempo a esta ecografía del primer trimestre porque haces una cosa que antes no hacías, por lo cual reduces el número de pacientes en esa agenda de primer trimestre y por tanto tienes que crear otras agendas para poder atender al volumen de pacientes que tienes. Entonces, todo esto tienes que ver qué recursos tienes y si es viable o no. Y lo que das a una cosa tienes que quitárselo a otra. Entonces, eso es en fin, lo que da dificultad, pero estoy convencido de que el cribado de preeclampsia hay que hacerlo, hay que hacerlo. Nosotros de hecho lo hacemos, pero también confieso que llevamos haciéndolo un año y pico, es decir, que somos de los que más tarde nos hemos incorporado a hacer el cribado de preeclampsia en primer trimestre, a pesar de que llevamos trabajando con los factores angiogénicos casi 20 años, desde el año 2007. Entonces, precisamente por las dificultades que tiene implantarlo en la clínica. A mí me parece muy interesante lo que dices y que tratan para implantar, ¿no? A esas pacientes que tienen ese screening positivo de riesgo alto, el rescatarlas, sobre todo para quitarles esa idea de enfermedad en la semana 24-26. Súper útil, súper útil. Probablemente no hay nadie todavía que esté tomando decisiones en cuanto a quitar la aspirina. Ya, probablemente todo el mundo sigue dando aspirina a estas gestantes hasta la semana 36, pero lo que con toda convicción podéis decir a estas pacientes es que si tienen un cociente secreto 1 PLGF por debajo de 38 en semana 26, el riesgo de que hagan una preeclampsia en las próximas 4, 5, 6 semanas es
prácticamente de cero. Por tanto, las podéis tranquilizar. Por el contrario, a esos pacientes que vienen con alto riesgo del primer trimestre, si tienen un cociente en semana 26 por encima de 38, a esas son las que tienes que vigilar. Por tanto, no seguir a todas las pacientes por igual, sino individualizar a cuáles tengo que seguir de cerca, que son las menos, y a cuáles puedo, de alguna forma, suavizar los controles, que son las más. Y esto, en términos de gestión de recursos, es algo muy importante. Bueno, pues yo creo, si no hay ninguna pregunta del público, pues despedirnos, deciros que esta sesión, como todas las sesiones, van a quedar grabadas en el canal de YouTube de la propia Sociedad de Ginecología, que podéis entrar a través de la página web y registraros y bajaros la aplicación, que es totalmente gratuita, es sgom.org, la página web, y están en las plataformas como SGOM, y las podéis bajar y identificarlo. Y también invitaros al congreso que tendremos intrahospitalario, en que participarán la mayoría de los hospitales de la Comunidad de Madrid y también los hospitales varios hospitales de la Comunidad Andaluza, el próximo noviembre del 18 y 19, y esperamos contar con vuestra asistencia. Muchas gracias, Alberto, y bueno, pues para el septiembre nos vamos a emplazar en el clínico. Muchas gracias a todos. Adiós.